Bien, muy buenos días. Gracias nuevamente por la oportunidad de estar aquí. Y pues permítanme elevar una oración para poder dirigir la predicación que el Señor ha puesto en mi corazón el día de hoy. Alabado Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por este día. Gracias, Padre, por la oportunidad de estar con mis hermanos el día de hoy y poder alabar y bendecir tu nombre, Padre. Gracias, Señor, por todas y cada una de las promesas que tú nos has dado, por la redención que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y, Señor, en estos momentos me encomiendo a ti. Por favor, utiliza mi boca, utiliza mis palabras para poder llegar a mis hermanos y a los que no te conocen aún. Gracias, Padre, infinitas. Lo ponemos todo esto y alabamos y bendecimos tu nombre en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues el día de hoy voy a hablar acerca de la decisión es tuya. Pero permítame comenzar con algo un poco gracioso. Un hombre se fue de excursión a las montañas un día y mientras caminaba por un sendero muy pequeño, de repente pues perdió el equilibrio y se cae en un precipicio. En su caída logra agarrarse de una pequeña rama que lo detiene justo a la mitad del camino hacia abajo y desesperado mira hacia arriba y dice: Dios mío, ayúdame. Y de pronto escucha una voz celestial que le dice: Hijo mío, suelta esa rama, yo te voy a sostener. El hombre asustado responde y dice: ¿estás seguro? Y le dice: sí, confía en mí. Voltea para abajo, voltea hacia arriba y piensa unos segundos y luego dice: ¿hay alguien más por ahí? Esta pequeña reflexión o esta pequeña anécdota nos hace ver en lo importante que es realmente confiar y plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Imagínese que usted se hubiera encontrado en esa situación. ¿Está usted siendo sostenido por algo terrenal, es decir, una pequeña rama? ¿O prefiere pedirle el favor y el apoyo al Eterno? Debemos siempre elegir lo eterno y creciendo conforme a nuestro Señor Jesucristo. Para la conversación del día de hoy, nos centraremos en 2 de Pedro, en el capítulo 3. Primero, déjenme desglosar este pasaje que es muy profundo en su material. 2 de Pedro 3, versículos 1 y 2 dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles. En este apartado, como podemos apreciar, es un llamado a recordar no solamente lo que Él está diciendo, no solamente lo que está hablando los demás apóstoles, sino también lo que se estaban diciendo desde los profetas del Antiguo Testamento. Pero siempre buscando la palabra que es viva y eficaz y no cayendo en trampas ni en situaciones diferentes. Y recuerde, dice, vuestro limpio entendimiento, es decir, que hay que tener memoria de las palabras correctas, no buscar doctrinas falsas. Y lo amplía de la siguiente manera. Leamos, 2 de Pedro, en los versículos del 3 al 7, dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa del advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene también del agua, y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Aquí se hace una advertencia sobre los burladores. En el versículo 3 se introduce este concepto burladores. Gente que se deja llevar por su propia creencia y que están burlando no solamente a su propio intelecto, sino que están llevando a ridiculizar todas las creencias cristianas y sobre todo en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 4 se nos narra que estos burladores desafían que Jesús regresará, señalando que las cosas que no se han cumplido y las cosas que no han cambiado, demostrando su falta de entendimiento y de crecimiento espiritual.
En el versículo 5 al 7 nos dice Pedro, señala que estos burladores deliberadamente se la pasan ignorando que el mundo fue creado y posteriormente fue destruido con Noé. Pero lo fundamental aquí es como dice en el versículo 7, que Dios volverá nuevamente a intervenir, pero esta vez con fuego en el día del juicio final y de la perdición de los impíos, no de los creyentes, de los impíos. Continuamos con el análisis del pasaje. Segundo de Pedro 3, de los versículos 8 y 9. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así se cubren respuestas sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Se nos recuerda que los tiempos del Señor son muy distintos a los nuestros. Un día de Él es como 1000 años de nosotros. Algo que siempre vemos en el Señor es que podrá llegar tarde, pero para nuestro parecer, pero siempre llega en el momento justo a nuestra cita y a nuestro encuentro. Que el hecho de no haberse realizado hasta este momento y aún en la actualidad no es por falta ni de ganas ni de interés, sino que es necesario para dar espacio y lugar al arrepentimiento de todos. Ahí lo marca. Por ende, aquí es nuestro llamado a la misión de seguir creciendo y compartiendo la palabra de nuestro Señor, tratando de alcanzar las más almas posibles para Él. Continuamos con el análisis. Los versículos del 10 al 13 dice: pero del día del Señor vendrá como el ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Aquí se hace una analogía para explicar cómo será la venida del día del Señor. Para muchas personas, incluso algunos estudiosos de la palabra, esta analogía no fue muy bien seleccionada al compararlo con un ladrón nocturno, pero sin embargo aplica perfectamente. ¿A poco le va a hablar un ladrón que quiera ir a robar a su casa y le va a decir: déjame hacer cita contigo, no vas a estar en tu casa el día 10 de octubre o el 3 de noviembre? No, obviamente que va a llegar sin anunciar, va a ser totalmente imprevisto y no va a haber nada que lo detenga. Entonces, esta es algo que sucede muy comúnmente. Estábamos conversando hace unos minutos acerca de los tornados y así sucede. Aquí en Arkansas es muy común visualizar este tipo de fenómenos. De hecho, están las alarmas y las alarmas pues sí cumplen su función, nos avisan minutos antes, pero es muy imprevisto. De hecho, hace poco pasó una tormenta similar a un tornado. Las alarmas no sonaron porque no cumplía. Después platicando con gente encargada de esto, dijeron que no cumplía esa tormenta con los pronósticos suficientes como para activarla como tornado. Pero si ustedes hubieran estado aquí ese día, se hubieran dado cuenta de cómo fue ese día. Ese día estaba soleado, hacía mucho calor y no había por ningún lado signos ni de fuerte viento, ni de lluvia, ni de truenos. Y sin embargo, alrededor de las 5 o 6 de la tarde hubo truenos, hubo viento muy fuerte, derribó varios árboles y empezó a haber lluvia. Fue una cosa totalmente dramática. Gracias a Dios, en nuestra propiedad no pasó nada, pero sí tuve varios conocidos y amigos cercanos que sí les cayó un árbol justo en la mitad de su casa. Pero bueno, esta es parte de la analogía. Vendrá sin avisarnos. Entonces, ante esta certeza de que el día final vendrá, ¿qué es lo que nos toca estar haciendo a nosotros? Debemos de estar en santidad para no ser quemados ni devorados. Tenemos que buscar siempre, nuestra mirada siempre tiene que estar elevada hacia esos cielos nuevos y hacia esa tierra nueva donde mora la justicia.
Continuando con el análisis de Segunda de Pedro, busquemos los versículos del 14 al 16. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Continuando con este mismo tenor, nos invita a vivir nuestras vidas sin pecado y sin mancha, pero sobre todo en paz. Aquí yo les pregunto, si nuestro Señor Jesucristo regresara en estos momentos, o digamos en algunos días, ¿cómo les gustaría recibirlo? Porque cuando venga, vamos a estar haciendo algo, durmiendo, comiendo o haciendo alguna otra actividad. Si viniera en este momento, en este instante, preciso instante, nos encontraría obviamente congregados y tratando de crecer espiritualmente. Pero ¿qué estaremos haciendo cuando Él venga? ¿Pecando o en santidad? Por eso la exhortación siempre fue viviendo en santidad. Posteriormente nos menciona que en esta paciencia es para salvación y cita a Pablo, diciendo que debemos de interpretar y buscar siempre el mejor entendimiento de la palabra. Analogía de mis clases, les voy a decir algo. Yo les comento a mis alumnos en clase. Les digo, chicos, yo no necesito que ustedes se aprendan este texto de memoria. Yo no necesito que ustedes se aprendan esta fórmula de memoria. Para serles sinceros, yo no me sé todas las fórmulas que uso de estadística. Para serles sinceros, yo no me sé la definición exacta de todas y cada una de las teorías que utilizo. Tenemos los libros de consulta, para eso están. Lo importante siempre es poder interpretarlos y aplicarlos. Es por eso que esto es lo más importante para nosotros, poder aplicarlo en nuestra vida diaria. Culminando el pasaje de 2 de Pedro 3 nos dice en los versículos 17 y 18, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y la ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué es la advertencia? A estar firmes en nuestro Señor Jesucristo para que no caigamos de su gracia. Ahí lo dice, no caigáis de vuestra firmeza. Y buscad siempre crecer en gracia y en conocimiento como hizo nuestro Señor Jesucristo y en conocimiento de Él. Es la única forma de avanzar en este crecimiento espiritual. Después de este análisis del pasaje, voy a hablar de 2 puntos. El primer punto cubre de los versículos del 1 al 10, llamados a estar alertas en los últimos tiempos. Como pudimos observar en el capítulo 3, se nos habla acerca del día del final de los tiempos. Este estudio se le conoce en el español con la palabra escatología. Esta palabra proviene del griego, escatos, que es, en el griego se escribe empezando con la letra épsilon, pero si lo hiciéramos en el vocabulario actual, empezaría con una E-S-C-H-A-T-O-S, escatos. Pero esta palabra en el término de teología se refiere al estudio de los eventos finales o de las últimas cosas en la historia universal y de la humanidad. En el diccionario se encuentra que es el significado de todo el conjunto de creencias y doctrinas referentes a la vida de ultratumba. Pero hay algo muy importante que les voy a pedir. Tenemos que tener mucho cuidado con el uso de esta palabra, porque tiene otra connotación muy, muy distinta lingüísticamente hablando. Proviene de igual forma del griego, pero esta empieza con la letra sigma en el griego. Si lo trasladáramos nuevamente al lenguaje actual, empezaría con una S, K-A-T-O-S. Y luego se compone con logia, que significa el estudio. Pero esta connotación tiene que ver con la cosmología.
que es el estudio de los soez e incluso de los excrementos. En inglés no hay esta problemática, porque ellos fonéticamente en inglés la palabra suena igual, pero se escribe muy distinta, más o menos similar a lo que pasa con el griego. Empieza con ES, CHA, y en la otra palabra, la negativa, empieza con S. Entonces es muy, muy importante hacer esta separación. Pero este contraste nos permite reflexionar sobre cómo dentro del mismo lenguaje esta palabra puede significar lo que nosotros somos. En una misma palabra, y así en el igual de nosotros, existe lo humano y lo divino, lo elevado y lo material. Por eso mismo, yo les invito a la decisión es tuya. Es buscar siempre las cosas de arriba. La decisión es tuya, o te vas a enfocar en lo mundano y en lo material, en lo que se echa a perder, en lo que se pudre, o buscar en lo eterno y en lo que siempre estará ahí para nosotros. Una de las invitaciones que se nos hace en este capítulo es estar alejados de las doctrinas que no nos acercan a Dios, sino que más bien nos alejan. Estos burladores y estos falsos profetas que se nos mencionan buscan a toda costa alejarnos de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos menciona en 1 Timoteo 4, del 1 al 5, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada su conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y por la oración es santificada. ¿Cuántas falsas doctrinas tenemos actualmente que son contrarias al verdadero significado de la palabra de Dios? La que se me viene primeramente a la mente es la teología de la liberación. Ellos, sí, pobrecitos, están muy alejados de lo que es el verdadero significado de la palabra de Dios. La teología de la prosperidad también es otra de estas filosofías o de teologías. Los testigos de Jehová, la filosofía actualmente woke, que busca de alguna manera incorporar a todos y que la salvación es universal sin importar el credo ni las circunstancias de las personas, lo cual es obviamente inadecuado. Incluso muchos de los judíos que siguen negando a nuestro Señor Jesucristo. Les voy a hacer un comentario. Es muy interesante escuchar a los rabinos. De hecho, la palabra de Dios nos dice que escudriñemos todo y retengamos lo bueno. Dado que uno, mediante sus enseñanzas, puede aprender mucho sobre el significado del hebreo, sobre el contexto original de las oraciones, así como ahorita busqué yo el significado del origen de la palabra escatología. Uno puede llegar a aprender mucho sobre el hebreo. Es muy bonito saber de primera fuente lo que significa una palabra en su idioma original. Es muy bonito saber acerca del contexto de las oraciones, el contexto de los salmos, el contexto de los proverbios, y saber un poco de la historia de lo que está detrás de todo el trasfondo de lo que se nos narra en la Biblia. Pero, y también de sus tradiciones, ¿por qué no? Sin embargo, su equivocación es no querer aceptar la evidencia de nuestro Señor Jesucristo. Hace poco escuchaba a un rabino que explicaba sobre el pasaje de Isaías 53. Si ustedes tienen oportunidad de leerlo, es algo amplio, pero ahí profetiza justamente cómo iba a ser el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, cómo iba a ser el proceso de la crucifixión. No lo voy a leer porque evidentemente es muy largo, pero ahí lo narra perfectamente. Si ustedes tienen su oportunidad en este momento, pueden consultarlo si es que no se lo saben, pero es muy impresionante cómo lo narra el profeta Isaías. Al menos este rabino que estaba yo escuchando, de origen argentino, explicaba
que esta profecía no era sobre Jesucristo. Y según él, no era sobre falsos mesías, sino que era sobre lo que iban a padecer el pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial con los nazis. Sinceramente, nada más fácil, más alejado de la verdad que eso. Recordemos lo que Jehová le dijo a Moisés en Éxodo 33:19. Él va a tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Y sí, son su pueblo escogido. Dice la palabra que maldito el que maldiga a Israel. Pero lo que yo no considero apropiado es tergiversar la palabra, manteniendo en oculto en su cerrazón la verdad de Cristo Jesús para que la demás gente lo conozca. Eso es lo que yo considero que es inadecuado, tanto de este rabino como otros como él que están haciendo este tipo de aseveraciones. El argumento de muchos de ellos que he escuchado es que en nuestro Señor Jesucristo no se cumplieron todas las profecías, pero sabemos que esa fue su primer venida al mundo, su primer llegada a esta tierra. Fue como cordero y para ser el redentor, para poder ser sacrificado y pagar por nuestros pecados. La segunda vez Él va a venir como el rey, como el Mesías, pero sobre todo como el león de Judá a restaurar todo y a ser glorificado. Ojalá y muchos de ellos se dieran la oportunidad de leer los evangelios para entender este proceso y ver que todo lo que está escrito se ha cumplido y se va a cumplir en la segunda venida de nuestro Señor. Cabe señalar que para nosotros como cristianos existió el gran silencio de poco más de 400 años, conocido también como este periodo intertestamentario. Por ende, para ellos no ha habido, para los judíos me refiero, para el pueblo de Israel, no ha habido ninguna otra comunicación válida o digna de pertenecer a la Biblia, a la Tanaj, como se llama en hebreo, en aproximadamente 2450 años desde el profeta Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Han tenido otros textos, como el Zohar, como la Kabbalah, comentarios y explicaciones de la ley mosaica. Pero sin embargo, cabe destacar un hecho muy, muy importante que sucedió. Hubo un rabino muy famoso porque nació en 1898 y falleció en 2006. Su nombre es Isaac Kaduri. Si gustan, búsquenlo. Es impresionante lo que esta persona hizo. Esta persona fielmente y verdaderamente de corazón buscaba a Dios Padre, obviamente. Y él aseveraba que dentro de esa búsqueda del Señor, Dios le había revelado quién había sido su Mashiach, el Mesías. Y dejó escrito un documento con su puño y letra que decía así: la nación se levantará y será conocido que su palabra y su verdad prevalecerá. Este texto se debía de abrir justo al año de la muerte de este rabino Isaac Kaduri. ¿Pero qué es? Es un acróstico que en las letras del hebreo, que fue en el idioma que él lo redactó, forma la palabra Yeshua, es decir, Jesús. ¿Quién es el Mesías? Es Jesús. Es Jesús. Es Jesús. Hay que recordar que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que en él creemos, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También tenemos que recordar que toda lengua va a confesar que Él es el Rey. Por eso mismo, reconócelo, es Jesús, Él es el Mesías, solo Cristo salva. En la actualidad estamos viendo que están nuevamente en conflicto esta tierra. Bendigamos al pueblo de Israel, pero sinceramente, el final de este conflicto no va a suceder hasta que ambos pueblos reconozcan que nuestro Señor Jesucristo es el Rey y Salvador. Bendigámosle al pueblo de Israel y oremos también por el pueblo islamita que acepten al Señor Jesucristo. Y les digo algo muy importante que viene en Romanos 11 del 25 al 28.
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el Salvador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Nuestro Señor Jesucristo vino por todos. Pidamos en oración que este espíritu maligno que obra en la falsa doctrina del Islam sea erradicado y que puedan ver también en nuestro Señor Jesucristo. Pero, dejando un poco de lado estas falsas doctrinas y estos burladores, adicionalmente en la actualidad es impresionante ver cómo esta profecía del apóstol Pablo se está cumpliendo. Cada vez más y más se ven prohibiciones para evitar el matrimonio, para favorecer el matrimonio homosexual. Así que también pareciera que en un intento de menospreciar la creación de nuestro Señor Jesucristo, también buscan a toda costa eliminarnos o alejarnos de varios alimentos. Personajes como el famoso millonario Bill Gates están fomentando a toda costa el veganismo universal, tratando de proveer productos pseudo saludables como carne a base de plantas. Estos productos son en realidad puro químico. Aquí se los dejo como analogía. Usted es biología, no química. Por favor, esta es la invitación que les hago. Prefiera la comida en el estado más natural posible. Ahora sí, que como dice el dicho, como Dios manda. Y no lo que viene en una caja o en una lata. Sobre todo aquellos que vienen en un listado como de 50 ingredientes que ni los mismos científicos que lo elaboraron lo pueden pronunciar. Eso por lógica no es bueno. También busquemos, y les dejo esto de tarea. Miren lo que dice la palabra en Isaías 7, de los versículos 14 y 15. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. En varias ocasiones he hablado de esto. Quítese ese temor de la grasa saturada y come lo que nuestro Señor Jesucristo comió, mantequilla y miel. Busque lo natural y no coma químicos. Ese es parte del gran problema que hemos tenido con la salud en todos los estilos de vida. Pero bueno, volviendo a enfocarnos en el texto de 2 de Pedro 3, se nos dice que vendrá como el ladrón en la noche. E hice en el comentario que esta analogía se ha adaptado, dado que no nos va a avisar. Pero miren lo que dice en Mateo 24, 36 al 42. Nos dijo que el Padre, solamente el Padre sabe el tiempo. Nadie, absolutamente nadie sabe el final de los días. No nos va a sacar una cita como ir al médico. El tiempo se nos está agotando y es como un reloj de arena. Yo no me atrevo a hacer ningún pronóstico sobre el fin de los tiempos. Sin embargo, dado que hemos visto varias profecías del Nuevo Testamento cumplirse, como lo que mencioné ahorita del apóstol Pablo, es que se realizó una encuesta en Estados Unidos que reveló que el 41% de los cristianos creen que el final de los tiempos será antes del año 2050. ¿Pero qué creen? Entre los cuales entrevistaron a pastores y el 98% de los pastores dijeron que han interpretado que esto es el cumplimiento de las profecías. Por ende, vivamos como nos pide nuestro Señor Jesucristo, sirviéndole y en santidad. Vuelvo a repetirles la pregunta: ¿cómo le gustaría recibir a nuestro Señor Jesucristo si viniera en este momento? ¿Viendo cosas indebidas, leyendo cosas que no debe, o leyendo su palabra? ¿Maldiciendo a los demás o bendiciendo a los demás? ¿Odiando a su prójimo o amando a su prójimo? ¿Maltratando o amando a los demás? ¿Robando o dando con generosidad? Winston Churchill dijo en alguna vez: la historia me va a ser muy amable, porque yo tengo la intención de escribirla. Así nosotros, ¿qué quiere usted escribir en su autobiografía? Así que velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero siempre con la mirada en lo eterno, buscando su rostro y no en lo mundano, en lo que perdura y no en lo que se pudre.
Sus decisiones y las mías son como un iceberg. Solo vemos el pequeño pedazo de hielo flotando, pero no vemos la gran roca sumergida que no se puede apreciar. Es decir, vemos el pequeño placer, mas no las consecuencias que ésta puede traer. Por favor, no seamos como dice la palabra en Hebreos 12:16. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida y de lentejas vendió su primogenitura. Es preferible ser como Jacob, que a pesar de sus imperfecciones y sus malos actos, prefirió siempre la bendición eterna. Así nosotros, Dios no nos pide llegar puros e impolutos, sino que como dice su palabra y lo leímos en Hebreos, todas las cosas son hechas nuevas. Ya no va a tener memoria de nuestro pasado. Y les voy a decir algo, nadie por mérito propio es justo. Romanos 3:10 dice, y citando el Salmo 14:3 dice, afirmando esto que no hay ni un solo justo, todos se desviaron, a la una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por eso necesitamos desesperadamente a nuestro Señor Jesucristo para ser restaurados. Nuestro Señor Jesucristo no se va a acordar de nuestro pasado. Nosotros no podemos hacer nuestro futuro si no nos entregamos en el presente a nuestro Señor Jesucristo. Permítase usted mismo ser restaurado. El segundo punto del mensaje del día de hoy. Voy a cubrir los pasajes de los versículos del 11 al 18. Sobre todo en las últimas dos partes, los últimos dos versículos. En estos dos versículos se nos hace un llamado muy importante a no caer de la gracia del Señor y siempre buscar crecer espiritualmente en nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje tiene demasiada aplicación y les voy a decir por qué. Hace poco que estuve en Monterrey, en la iglesia de toda la vida a la que yo asistía, Príncipe de Paz. El pastor Fernando Fuentes, que es el que la dirige y lleva a cabo, y que tiene a cargo esta congregación, comentó que en algún momento de su pastorado, él estuvo en la iglesia La Trinidad en Monterrey. Es una de las congregaciones que incluso me atrevería yo a decir, y no me dejarán mentir los que la conocen, que es una de las congregaciones más importantes del norte de México, por su cantidad de congregantes. Y se les ocurrió levantar una encuesta. Dentro de esta congregación, de los que iban todos los domingos, dentro de esta congregación, de varios miles, únicamente el 41% respondió que estaba 100% seguro de su salvación en Cristo Jesús. Imagínense qué dato tan impresionante. Solamente el 41% estaba seguro al 100% de su salvación en Cristo Jesús. Es un dato que me dio escalofríos. Pero esto no está muy alejado de la realidad. En la actualidad, una encuesta más reciente, realizada por el Barna Group. Este Barna Group, ustedes que conocen también a la dinámica americana, es una empresa de estadística, sobre todo con enfoque cristiano, para hacer estudios y análisis estadísticos pues, de las iglesias, de las congregaciones en Estados Unidos. Presentó en 2017 un resultado bastante estremecedor. Solamente el 17% de los cristianos en los Estados Unidos viven, de acuerdo a esta encuesta, con la enseñanza bíblica de la santidad. Adicionalmente, el estudio mostró que un porcentaje muy bajo de estos cristianos tienen lo que se considera una cosmovisión bíblica, lo que incluye creencias sobre la existencia de la verdad moral absoluta, la precisión de la Biblia en sus enseñanzas y en la creencia verdadera de Satanás. Esto es muy significativo. Imagínense, solamente el 17% de los cristianos en Estados Unidos creen que la palabra de Dios, la Biblia, es el único texto importante. Creen que existe el enemigo y creen en vivir en su vida en santidad. Pero aún así, más allá, este reporte encontró que las generaciones actuales, tanto los millennials como la generación Z, son las más propensas a adoptar posturas seculares y visiones de nueva
espiritualidad como la filosofía woke que hablaba hace unos minutos. Todo esto está alejado por completo del verdadero sentido de la palabra y está dando rienda suelta únicamente a los deseos de la carne y del pecado. Adicionalmente, hace poco escuchaba yo una predicación de los pocos pastores americanos conservadores que quedan, Mark Driscoll. Este pastor invitaba a no leer la versión siguiente de la Biblia, la New Revised Standard Version, que si la tradujera al español sería la nueva versión estándar revisada de la Biblia. Y les voy a decir por qué es una blasfemia. Y si lo es, yo la investigué. Está adoptando el famoso lenguaje inclusivo. Y según sus editores, el lenguaje, a diferencia de la versión King James, que según ellos la versión King James es demasiado rudo, deben de suavizar el tono para no perjudicar ni dañar los sentimientos de ciertos grupos de personas. Pobrecitos de ellos, ojalá y tengan tiempo y visión suficiente de arrepentirse, porque cuando llegue el día final, les dirá el Señor: generación de víboras, no los conozco, largo de aquí. Por eso es importante no caer de la gracia de Dios, cimente su fe en la roca. Ayer justamente escuchaba esta analogía y que me pareció importante agregarla, no la tenía contemplada al principio. El distraído tropezó con ella, el violento la utilizó como proyectil, el emprendedor construyó con ella, el campesino cansado la utilizó de asiento. Para los niños fue un juguete. David mató a Goliat y Miguel Ángel le sacó la más bella escultura. En todos estos casos, la diferencia no estuvo en la piedra que se usó, sino en la persona. No existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento. ¿Cuál es esa roca en la que yo les pido que se basen? 1 Corintios 10:4 nos dice: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo Jesús. Solamente es Cristo Jesús. Y les voy a ser sinceros, yo no soy el más santo ni el más puro, pero sigo creciendo y buscando esta santidad y trato de buscar el crecimiento personal, porque es lo que más satisfacción espiritual le ha traído a mi vida y estoy seguro que se las va a traer a las suyas. Dice el dicho que dar consejos no cuesta nada. Por eso, un consejo que les doy es: deje de preocuparse por lo terrenal. Entre ellos, uno de los asuntos que más concierne a muchas personas es la política. Aquí la cuestión no es ni izquierda ni derecha. Lo que verdaderamente importa es la relación entre norte y sur, pero no visto de la manera horizontal, sino vertical, arriba y abajo. Usted sí tiene que cumplir con sus obligaciones cívicas. Vote por aquellos candidatos para gobernantes, dándole prioridad a aquellos que se apegan más a la palabra de Dios. Pero de afuera de ahí, no se desgarren las vestiduras ni por un partido político ni por un candidato. Nuevamente, no sea como Esaú, que cambie su primogenitura por un plato de lentejas. Y se los dejo de la siguiente manera. George Washington dijo: la religión y la moral son las grandes columnas de la felicidad humana. Y de acuerdo con la palabra de Dios, esto es muy cierto, porque nuestro Señor Jesucristo es la fuente de toda la felicidad, porque Dios es amor. La única manera de poder seguir adelante creciendo espiritualmente como nuestro Señor Jesucristo es en gracia para con Dios y para con los hombres, buscando ser como Jacob, quien siempre buscó lo eterno a pesar de sus errores y sus faltas. Su nombre le fue cambiado a Israel, que significa el que lucha con Dios. Es decir, Dios lucha con nosotros si le seguimos y crecemos en su conocimiento. Efesios 6:13-18 dice: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu,
y velando en aquello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Billy Graham en alguna ocasión dijo que la vida cristiana no es un picnic, es una lucha por la eternidad, y de esta manera les invito a que estemos siempre firmes en su palabra, tomándolo como esa espada que es. Por favor, prepárese para la batalla, porque como dice 1 de Pedro 5, versículos 8 al 9, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Cómo quiere crecer si usted no le busca? ¿Cómo va a pelear contra este león rugiente si no tiene a Israel de su lado? Es decir, a Dios luchando con usted. Si no conoce su palabra, que es su espada. Si usted no tiene su escudo de su fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Si usted no tiene esta roca, sin su yelmo de su salvación. Pero sobre todo, si usted no le ora y no le busca, ¿cómo quiere pelear contra este enemigo? Así que, mis hermanos, les dejo esta analogía. Estemos siempre siguiendo la vida en la santidad y creciendo en nuestro Señor Jesucristo y siempre cerca de su gracia. Esta analogía dice, imagínense que tienen ustedes un teléfono que está sin batería, su celular. Sabes que tienen que hacer una llamada muy importante porque están perdidos para poder buscar quién les pueda ayudar. Pero en vez de buscar un enchufe y cargarlo, se hace la llamada. El teléfono va a morir en cualquier momento. Se levanta el teléfono, pero ya sin energía, sin fe, esa llamada se conectará, pero el teléfono se está muriendo. Eventualmente la llamada se va a cortar. De esta misma forma, cuando oramos de manera mecánica, sin corazón, con dudas o a regañadientes, es como intentar esa llamada de un teléfono descargado. Se va a morir, no sirve para nada. Dios quiera que nuestras oraciones sean sinceras, llenas de fe y de conexión real con Él. Ahora imaginen ustedes que cargan su teléfono y siguen tratando de utilizarlo. Así es cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Si nosotros no la leemos, el espíritu se descarga, se debilita y nos alejamos de la conexión que necesitamos para mantener viva esta relación. No podemos esperar que haya una comunicación con Dios si nosotros no estamos recibiendo su verdad a través de las Escrituras. Así que, mis hermanos, les invito a tomar su cruz y seguir a nuestro Señor Jesucristo todos los días, a luchar contra sus enemigos, tomándonos de la fe de nuestro Señor. Y si aún no le conoces, o si como en las estadísticas que mostré, no estás seguro de tu salvación y quieres seguirle de verdad, te invito a orar. Voy a hacer 2 oraciones. Si tú no conoces a nuestro Señor Jesucristo, sígueme en esta primera oración. Y posteriormente oraremos para terminar este mensaje. Señor, en esta mañana, en este día, me quiero entregar a ti, Padre. Te pido perdón por todas mis faltas. Te agradezco por el sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual soy salvo a partir de este momento. Guía mis pasos, Señor. Permíteme ver tu obra, Señor, en mi vida. Permíteme ver tu amor en mi vida. Gracias, Señor, porque soy restaurado a partir de este momento. Ayúdame y dame las fuerzas para seguirte en santidad y en tu búsqueda diaria todos los días, Señor. Ahora todos oremos. Alabado Padre Celestial, gracias te damos por este mensaje el día de hoy. Gracias te damos, Señor, por tu verdad, por tu amor, por tu misericordia, por todas las bendiciones que nos han llegado a través de tu palabra a lo largo del tiempo. Te pedimos, Señor, por el conflicto en Israel, en la actualidad, con Palestina y con Irán. Te pedimos, Señor, por nuestras dificultades en nuestra economía, en nuestra salud, de mis hermanos aquí reunidos. Señor, también te pido porque mis hermanos alcancen a sus demás familiares que aún no te conocen. Señor, ponemos en tus manos estas peticiones de salud, de economía, de bienestar en ti, de tu bendición, Padre. Señor, lo ponemos todo esto y agradecemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te pido en estos momentos que bendigas a mis hermanos en esta semana que van a comenzar el día de mañana, Padre.
Los ponemos en tus infinitas y preciosas manos, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.